Claro que sí. Perfecto. Bueno, mientras se siguen conectando, les voy contando. Primero, muchísimas gracias por conectarse al Festival de Periodismo Independiente y Sostenibilidad. Mi nombre es Naimit Cirelli, soy directora de comunicación de Sembra Media, organización que apoya medios digitales independientes en la región. Y quería darles la bienvenida a todos a este tercer encuentro del festival que realizamos junto al equipo de Velocidad. Velocidad es el programa acelerador que realizamos junto a ICFJ. Y en Velocidad venimos acompañando desde hace 2 años a medios digitales independientes, a un grupo de medios digitales independientes en la región. Hoy tenemos la suerte de que nos está acompañando en esta sesión Vanina Verghela, que es la directora de la iniciativa, y Daphne Berman, que es parte del equipo. Y ellas juntos al equipo de Velocidad vienen acompañando codo a codo a estos medios en el proceso de aceleración y en la búsqueda de que estos medios sean sustentables en el armado de sus modelos de negocios. En este tiempo ellos tuvieron un montón de aprendizajes y un montón de buenas prácticas, pero también con nuevas dudas y reflexiones alrededor de los temas que giran en esta pregunta de cómo hacer sostenible un medio digital independiente en estos tiempos. Y a partir de todos estos aprendizajes es que creamos este ciclo donde cruzamos las experiencias de los medios digitales de Velocidad con las experiencias de los embajadores de Sembra Media, quienes coordinan comunidades digitales de estos medios en distintos países de América Latina y que están con estos medios en sus territorios. De esta cruza nace este ciclo que venimos realizando desde el principio de año, donde tocamos distintas temáticas alrededor de la sustentabilidad. Este es el tercer encuentro y hoy vamos a estar hablando de alianzas y de proyectos colaborativos, y para eso nos va a estar acompañando eh, César Batiz, que es el cofundador del Pitazo, uno de los medios acelerados por Velocidad, y Alejandro Gómez Dugán, director de 070, otro medio acelerado por Velocidad. Y también tenemos el gusto de contar con Isabela Ponce, que es cofundadora de GK, un medio en Ecuador, pero además es consultora estratégica de Velocidad, y Carlos Eduardo Huertas, director de Conectas y también consultor, en este caso táctico, de Velocidad. Quienes estén por primera vez en este encuentro, se divide en dos partes. Primero en esta sesión donde vamos a hablar con los panelistas y después en una segunda hora en una sesión interactiva donde haremos un ejercicio junto a Natalie Van Hooser, que es embajadora de Sembra en Estados Unidos, que dirige la comunidad de medios en español en Estados Unidos, que nos va a ayudar a bajar todos estos conocimientos y todas estas reflexiones que charlemos en un ejercicio concreto. Sin más, le quiero dar la bienvenida y también un gran agradecimiento a Elaine Díaz, que es nuestra embajadora en Cuba, fundadora de un medio en Cuba también que se llama Periodismo de Barrio, y quien va a estar moderando esta charla y siendo la anfitriona del encuentro. Así que sin más, Ela, te doy la palabra a vos para que puedas guiarnos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí y por este espacio para conversar con cuatro directores y fundadores de medios y espacios periodísticos súper importantes en América Latina hoy. El tema de hoy, como ya lo anunció Naimit, va a ser las alianzas y los proyectos colaborativos. Vamos a estar hablando de cuatro grandes momentos: por qué y cómo hacer una alianza. Vamos a hablar un poco de los procesos productivos en estas alianzas, el presupuesto, cómo crear un presupuesto para una alianza periodística, y finalmente cómo monetizar esas alianzas, cómo hacer que tributen al modelo, al fortalecimiento del modelo de negocio de nuestros medios. Quisiera empezar con Isabela y preguntarle, a partir de la experiencia en GK, en Ecuador, cómo y por qué hacer una alianza en el periodismo hoy. Hola, Ela, muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Eh, Cuando nos mandaste o sea, estábamos conversando previamente para este espacio, realmente espero que todas las preguntas y lo que podamos conversar acá sea lo más útil posible, entonces intentaré ser lo más breve y concisa, pero si tengo que responder sobre las razones es como un más, o sea, ¿por qué el proyecto colaborativo? Porque hay más alcance, más impacto, más reacciones o consecuencias luego de la publicación, pero también porque a nivel periodístico, o sea, todos acá somos periodistas o hemos sido periodistas, y es realmente fascinante cuando hacemos un proyecto colaborativo encontrar
patrones, encontrar historias que de otra manera no se pueden lograr, no se van a lograr haciéndolo un periodista o dos periodistas o un solo medio, sino que de verdad que solo se logran buscando y haciendo estas alianzas y estos vínculos entre diferentes, como dije, puede ser como que entre medios y entre periodistas. Y puedo pensar un montón de ejemplos que nosotros hemos trabajado, pero en el tema de los patrones, para poner uno, que es un proyecto que hicimos hace ya 2 años, pero ha tenido ya 3 fases y se llama Tierra de Resistentes y ha ido creciendo y creciendo porque básicamente el tema sigue siendo más relevante en cada uno de los países, es sobre líderes ambientales que sufren diferentes tipos de violencia en América Latina y defensores de territorio también. Pero el proyecto empezó, me parece que éramos 6 o 7, y ahora medios, y ahora son más de 10 y siguen sumando los países, y el proyecto sigue teniendo un impacto importante en cada uno de los países. Entonces, también quizá lo que voy a decir ahorita puede ser un poco trágico para algunos de nuestros países, pero cuando tiene un impacto internacional o tiene un vínculo internacional, en los países como le prestan como más atención. Entonces, realmente el tema de las alianzas, también cuando un medio se especializa, no sé, en el tema narrativo, pero el medio de al lado se especializa en herramientas tecnológicas. O sea, también es sumar fuerzas, hacer que cada periodista o medio pueda colaborar o cooperar con lo mejor que tiene. Entonces, como en definitiva, sí es un proceso y un ejercicio súper valioso que yo recomiendo altamente por todas estas razones que mis compañeros también las van a profundizar. Muchas gracias, Isabela. También quería preguntarle un poco a Carlos Eduardo de Conectas. O sea, Conectas es una organización que ha unido muchísimos medios de América Latina y el Caribe en la construcción de proyectos colaborativos durante años. Y quisiera que reflexionáramos un poco sobre la posición de Conectas en estas alianzas. O sea, ¿por qué desde Conectas hacer alianzas en el periodismo, pero no solo recientemente, sino que ya ustedes tienen una experiencia de muchísimos años en estos procesos? Ya, ahí me escuchan. Gracias, Elaine, y gracias a todos y un gusto saludarlos. Sí, bueno, en esencia, como su nombre lo indica, Conectas surge con la lógica de conectar, ¿no? De ser un articulador, de ser un facilitador en la región. Ya tenemos la oportunidad de estar cerca de una década trabajando en diferentes modelos colaborativos. Veo a varios de los participantes, además de los colegas panelistas con quienes hemos hecho algunos esfuerzos y trabajos, incluyéndote a ti, Elaine, en Cuba y trabajando en sociedades cerradas y generando productos periodísticos de alta calidad. Yo lo que diría, complementando lo que bien mencionó Isabela, es que el detonador principal de la colaboración periodística es la solidaridad, ¿sí? Hay cargas que uno solo no puede llevar, ¿sí? Y al menos dentro del ejercicio que nosotros hemos hecho, hay 4 factores que son como unas variables que detonan ejercicios colaborativos. Uno es por riesgo, otro es buscando un mayor impacto, otro es detrás de una estrategia de visibilizar alguna temática, y otro es por capacidad. Y ahí voy a ir rápidamente por algunos proyectos ilustrando cómo ha sido esa construcción a lo largo del tiempo. En el tema de riesgo, no sé, proyectos recientes como The Cartel Project de Forbidden Stories o de Miroslava Project también en México, ¿sí? Evidencian cómo un grupo de periodistas reacciona para que una situación no sea oculta, ¿no? Lo que hicieron también en la frontera de México, proyecto donde GK también participó, y otros proyectos regionales que han tenido como respuesta desde el periodismo una forma de evitar que se silencie la información. Eso ha generado diferentes dinámicas de solidaridad en Venezuela. Hay ejemplos notables y ya seguramente César nos contará un poco sobre la Alianza Rebelde Investiga, que es como una cosa totalmente fuera de modelo en América Latina, de cómo se superan incluso las barreras de competencia legítimas y normales entre los medios de comunicación en búsqueda de solidaridad para superar las barreras de riesgo. En Conectas, por ejemplo, recientemente hemos liderado toda esta estrategia de Nicaragua no calla,
desafortunadamente, como saben, la situación en Nicaragua está cada día peor y bueno, desde comienzos de año hemos venido haciendo una serie de investigaciones y publicaciones dentro de un formato precisamente para que la situación no se silencie. Ahora, buscando por capacidad, digamos, el ejemplo, digamos, más emblemático es Panamá. Como saben, miles y millones de velocidad que tuvieron los colegas de Süddeutsche Zeitung de compartir la información con el consorcio, y de ahí más de 300 plataformas en el mundo trabajaron en el tema. Como una estrategia de seguimiento, como bien lo menciona anteriormente Isabela, historias como Tierra de Resistentes, historias como Petrofraude también, en la que participó Confidencial, el Pitazo, en la que participó la prensa gráfica en El Salvador, ¿sí? Precisamente para poder poner el foco sobre un tema que tiene diferentes complejidades y diferentes aristas, y que precisamente con una lógica colaborativa busca lograr mayor impacto sobre esta historia. Entonces, yo creo que esos son los detonantes clásicos. A partir de allí, coincido en lo que tuvo entre ellos, se logran articular mejores investigaciones, tener mejores resultados, obtener un mayor impacto, que es lo que entiendo van a seguir compartiendo los demás colegas en el panel. Me parece muy interesante este resumen que han hecho sobre cuáles son las condicionantes o las condiciones iniciales que detonan una alianza y una colaboración en tanto procesos políticos, ecosistema de medios, capacidades tecnológicas, capacidades humanas que tiene cada medio, y cómo esta colaboración puede implicar mayores impactos o incluso mayores cambios sociales. Me gustaría un poco profundizar, sobre todo para las personas que se conectan desde medios pequeños y quieren empezar una alianza mañana, o tienen determinado tema que están investigando y quisieran saber cómo pueden aliarse con otros medios y iniciar ese proceso, pero también un poco pensarlo desde lo editorial, desde lo que se ve desde dentro del medio. Y en ese sentido me gustaría invitar a César a conversar sobre ese tema un poco. ¿Podrías ponernos un ejemplo de una alianza que hayan hecho? ¿Cómo fue por dentro? ¿Cómo se articuló? ¿Cuáles fueron los aciertos? Pero sobre todo, yo siempre repito que uno aprende más de los errores que de los aciertos. Y apuntar ese proceso de autopsia de una alianza de manera tal que nos quede una guía para medios que quieran empezar a implementar, tengan esta experiencia del Pitazo. Podríamos reflexionar desde una experiencia práctica sobre cómo hacer una alianza, cómo son estos procesos. Hola, Elaine, gracias a ti y a todos los que nos acompañan por permitirme compartir la experiencia. Bueno, nosotros en el Pitazo tenemos no menos de 26 alianzas con diferentes organizaciones durante 6 años y medio, nacionales e internacionales. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué alianzas nacionales? ¿Acaso no son competencias? ¿Acaso ustedes no temen que les quiten la primicia de alguna publicación, de que pierdan ese tema tan importante como es la exclusividad? Pues creemos que aquí, que la alianza, y por esto quería, aunque forma parte de la primera parte de la conversación, quería así puntualizar, ¿para qué una alianza? Para mayor alcance, para vencer la censura, en el caso venezolano, y para la seguridad. Esto es fundamental como principio. ¿Por qué aliarse? Entonces, cuando tú vas, te encuentras y empiezas a experimentar. Por ejemplo, nosotros, ya lo decía Carlos Eduardo Huerta, nosotros tenemos acá en Venezuela la Alianza Rebelde Investiga. Fue una alianza que comenzó primero en un proceso electoral, en la Asamblea Nacional del año 2015. Y esa alianza era extendida porque teníamos en ese momento a los amigos de Transparencia Venezuela, también teníamos a IPIS, a Crónica 1 y tal cual Runrunes y El Pitazo. Tras esa primera experiencia, nosotros migramos a una experiencia comercial. Dijimos, la situación económica del país está grave,
está problemática, pero tenemos que buscar formas de sustentabilidad y prepararnos cuando la situación mejore. Sabemos que en el 2015 ganó la Asamblea Nacional la oposición y las posibilidades de un cambio político y por lo tanto económico eran visibles a corto plazo o a mediano plazo. Bueno, hicimos esa alianza comercial, trabajamos con ella entre diciembre del 2016 y diciembre del 2017. Nos dio resultados, tuvimos anunciantes. No obstante, nos dimos cuenta que la situación económica no mejoraba y dijimos, bueno, entonces ahora vamos a regresar al inicio y vamos nuevamente a una alianza editorial, pero esta vez no por un evento, sino por un eje temático o un abordaje temático. Y entonces allí constituimos la Alianza Rebelde Investiga, que está constituida por Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. Aquí, ¿qué encontramos? Encontramos una unidad de propósito, un objetivo, una fortaleza de complementariedad, porque Runrunes es un medio dedicado exclusivamente al periodismo de investigación o con mucha fortaleza en periodismo de investigación. Tal Cual es un medio que tiene mucho nombre en el país, y El Pitazo es un medio con periodistas en diferentes partes de Venezuela. Eso nos complementa y nos hace más fuertes para tener un mayor alcance, no solo en la cobertura, sino también en la difusión de la información. Nos protege unos a otros y por supuesto nos ayuda a luchar contra esa censura que es constante. Ahora, ARI no se ha quedado solamente en una alianza interna, sino que también hemos hecho alianzas internacionales como con Conectas y Convoca, que son de acá de la casa. Estamos en esas alianzas haciendo investigaciones transnacionales que publicamos en los diferentes medios que forman parte de la Alianza Rebelde y los medios que participan en esta alianza con Conectas o con Convoca. Y por si fuera poco, no nos quedamos solamente en el hecho de que estamos haciendo una alianza para investigar, como lo decía antes, sino también para difundir. Y por eso hoy día tenemos, aunque somos medios digitales, tenemos una impresión de un encarte donde publicamos informaciones y llevamos resúmenes de nuestros reportajes a una experiencia gráfica en unos encartes muy sencillos, muy cómodos de distribuir, y así logramos el propósito de vencer la censura haciendo medios online por un medio impreso. Y estamos ahora próximos a salir con otras iniciativas que buscan precisamente acercarles la información a las comunidades de los diferentes sectores del país. Muchísimas gracias, César, sobre todo por diseccionar este tipo de tantos tipos diferentes de alianzas. Pensando en un ejemplo que ponía Isabel al inicio de su presentación, Tierra de Resistente, creo que es una investigación referencia para todos los que estamos aquí, que la hemos consultado. Bueno, Periodismo de Barrio es un medio que se dedica también a temas medioambientales, entonces es algo que seguimos. Pero me gustaría, quizás Isabela, para darle seguimiento a esta pregunta, que nos cuentes un poco cómo se armó ese equipo de Tierras de Resistente, quién es el líder, cómo se delegan los roles, cómo se reparten los periodistas, o sea, que utilicemos este espacio un poco para mirar por dentro este producto y lo unamos con todas estas experiencias que nos ha contado César de tantos tipos diferentes de alianzas. Claro. A mí ese proyecto me encanta, más allá de los resultados, por el tema de la organización. Y yo el otro día para un reporte hice también un más menos, y en 4 años hemos estado en 20 proyectos colaborativos en GK, que también es bastante, y locales, pero más que nada transnacionales. Y cada uno tiene un aprendizaje súper distinto, pero en el caso de Tierra, yo creo que el liderazgo lo tiene Consejo de Redacción, o sea, en Colombia, pero y es importante aquí hablar de los roles, ¿no? O sea, yo creo que esto de aquí es como súper importante de tomar nota, y no tomar nota, sino ya como
hacerlo que una persona pueda estar encargada y sea él o la líder, y que pueda, o sea, es el rol, digamos, coordinación, por poner un ejemplo. En este caso, en Tierra Resistentes era Andrés Bermúdez, el periodista colombiano también, y Andrés tenía una manera como recontraordenada de mandar mails, ¿ya? O sea, sé que este nivel de detalle, pero yo creo que esto es lo que más puede servir. Mails que se dividían como en párrafos cortitos y que dentro del párrafo cortito había oraciones en negrita y subrayadas de los temas como más importantes. Entonces eran mails, y es importante para mí que la comunicación sea fluida, porque por ejemplo, definir al inicio del proyecto qué medio o qué canal se va a usar, ¿no? Entonces yo, o sea, eso es un tema personal, pero también porque lo he visto con otros proyectos, no recomiendo usar WhatsApp. O sea, me parece que es muy desordenado. Creo que en temas de mensajería instantánea se puede resolver, o sea, se le puede dejar el WhatsApp para cosas más de último momento, pero no concentrar ahí las cosas porque se pierde, es muy desordenado. Al inicio me olvidé, pero ya mis colegas empezaron a hablar del tema de la seguridad, entonces también es ponerse de acuerdo y decir, ok, creamos el grupo de Signal, lo creamos el grupo de Telegram, pero sí tener estas reglas de cómo usar el grupo. También tener las reglas de que saber que no vamos a bombardear con mails, no mandar 3 mails, sino uno que contenga los 3 temas. Entonces, en este caso, como dije, se hizo cargo de coordinación Andrés Bermúdez de la mano de Dora Montero, y ellos, o sea, yo sentía que todo fluía, ¿no? Entonces, cuando digo el tema de los roles, también me refiero que sí, en ese proyecto que fue creciendo, 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 cada uno sabía lo que tenía que hacer, cuándo lo tenía que entregar. Trabajábamos en Drive, en una carpeta, sobre una carpeta, con otra carpeta, y aunque parezca un proceso como largo o muchas carpetas, cada uno sabía su ruta. Entonces, ese proyecto también tuvo una súper recontra-ventaja, que no había pandemia, y también consiguieron los recursos y tuvimos una reunión presencial para poder planificar, y duró 2 días la reunión presencial. Entonces, las reuniones presenciales también son muy valiosas como para poder ya delimitar los enfoques y también vernos las caras, o sea, conocernos y poder como que fluya más la comunicación. Entonces, ¿cómo se empieza? Obviamente creando un equipo. Yo no lo creo, en este caso lo creó Andrés Condora, iban identificando en cada país. En este caso identificaban los países con índices, o sea, altos de ese tema de violencia contra líderes ambientales, y así iban delimitando. En algunos casos había periodistas, en otros casos había medios, pero yo sí creo que es importante, como todo en la vida, y eso es un proceso que en Velocidad vemos mucho con los medios con los que yo trabajo, de cómo ordenar todo, de cómo tener todo escrito y luego poder seguirlo y no disparar por diferentes lados, porque luego los resultados son terribles. O sea, realmente luego estamos como no sabemos cómo ordenar lo que ya hemos avanzado. Entonces, hacer una planificación, hacer un cronograma. Eso también yo seguí un proceso con Conectas hace 3 años, y el cronograma para mí fue como la Biblia, o sea, como que es una cosa que la hago ahora siempre y la sigo. No solamente la haces y la dejas encajonada, sino que dices esto voy a hacer, eso así, y cómo vas involucrando a cada uno y pudiendo poner los deadlines claros. O sea, no me voy a alargar con tanto detalle, pero básicamente es el orden, y los procesos son súper importantes, y los roles, dependiendo de qué queremos hacer con cada uno y qué expectativa vamos a tener de cada uno de los miembros de esa alianza, porque no podemos pedir un día antes, mándame un audio para hacer el video. No podemos hacer eso. O sea, eso ahí solamente va a crear mucho desorden, los resultados no van a ser los esperados, el lanzamiento no se va a hacer cuando se puede. Y lo digo porque me ha pasado como que he tenido todos los aprendizajes todos, y como tú decías, como aprendiendo de los errores, es teniendo siempre un tiempo prudencial para tener todo listo, y no listo a las 6 de la tarde el día del lanzamiento todavía sumándole cositas. Buenísimo, muchas gracias Isa, muchas gracias César. Creo que Carlos Eduardo me estaba levantando la mano para anotar algo sobre esta disección que estamos haciendo para quienes se conectan de cómo se hace una alianza por dentro. Claro, y complemento, digamos, en América Latina tenemos una gran, culturalmente somos súper empáticos y nos acercamos de muy fácil manera, ¿no? O sea, uno coloca un periodista guatemalteco, un venezolano y un argentino, y a los 3 minutos tiene un parrandón, tiene una fiesta, que todos terminamos siendo compadres y totalmente conectados de ahí en adelante, ¿cierto? Entonces,
digamos, uno de los retos es cómo convertir ese party factor en un working factor, ¿no? Y allí, digamos, resaltando dos de las características que mencionaba Isabel, la claridad en las reglas del juego, ¿sí? Es algo que a los latinos nos cuesta mucho, ¿sí? Los latinos somos muy dados a sí, no, bueno, quizás mañana, no. O sea, tener claridad en la comunicación, claridad en quién ejerce el liderazgo, claridad en la coordinación es fundamental, y mucha claridad también en la definición de cómo se toman las decisiones y cómo se cierran los procesos. En la experiencia que tenemos desde Conectas, nosotros hemos identificado al menos 4 líneas grandes de temas de colaboración, porque siempre cuando uno habla de colaboración se imagina Panama Papers y todas estas grandes colaboraciones, y la colaboración va mucho más allá de eso, ¿sí? Un primer nivel de colaboración es en apoyo o editorial, en apoyo o orientación editorial más allá de las fronteras, que es una de las fortalezas que tiene Conectas, porque muchas veces una de las debilidades que hay en general en las redacciones en América Latina es que el acompañamiento editorial local es muy débil o está sesgado, ¿no? Porque mi editor tiene que estar y yo no me puedo acercar a mi editor porque si demuestro algún tipo de inquietud, pues me va a tumbar el tema o me va a cuestionar o me va a quitar la posibilidad de desarrollarlo. Entonces la posibilidad de pimponear el tema con colegas en otros lugares de la región además te da una perspectiva, porque no hay esas variables que hacen que haya un cierto sesgo en la aproximación de la historia. En eso, digamos, tenemos una experiencia fuerte y es en esencia, digamos, una de las cosas que más hacemos. La otra colaboración básica es en función del interés de un medio cuando alguien necesita apoyo de otro lado, y yo creo que esas colaboraciones hay que seguirlas fortaleciendo, y para eso América Latina cada vez está llenándose más de redes y de conexiones que en lo presencial pues facilita, pero ahora en lo digital se han venido desarrollando nuevas estrategias de conexión. Solamente tengan en cuenta que la imagen de una red es esta imagen así como romántica del pescador y la atarraya y el atardecer. Y eso es lo que nos imaginamos en una red, pero cuando una red no funciona es un gran enredo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de cómo se abordan esas estrategias de red. La tercera es cuando hay coordinación en función de una agenda común, pero con desarrollos independientes, ¿sí? De eso también cada vez hay más ejercicios, porque usualmente lo que queremos todos es ir de la mano, todos a todo lado, y hacer la misma reportería, hacer el mismo trabajo, y eso es otra categoría que es como total interdependencia, que se han logrado ejemplos notables en la región, ¿sí? Como por ejemplo Petrofraude, vuelvo y lo menciono, digamos que es un ejercicio de una complejidad vastísima, 5 países, cosas que podrían tener componentes ideológicos, pero llegar a un solo producto conjunto es, digamos, como el top del asunto, ¿sí? Pero el otro modelo también es válido y está muy fundamentado en lo que Marina Walker instauró en el Consorcio de Periodistas de Investigación, que es esta idea del radical sharing, ¿sí? Y es que todos los insumos de una investigación son parte son activos del trabajo, y al final cada uno los desarrolla de una manera independiente, incluso con diferencias editoriales y con versiones encontradas, pero es una forma también de generar colaboraciones. Entonces yo creo que esto ha venido diversificándose y tiene una riqueza importante pues para seguir explorando allí. Muchísimas gracias, Carlos. César me está pidiendo la palabra para hacer una anotación y luego pasamos con Alejandro. Sí, ya hemos visto, Isabela nos habló de ese proceso de conformación del equipo, de cómo se estructura. Carlos nos habló de un aspecto muy importante como es la edición y compartir diversos focos o diferentes abordajes sobre el mismo foco. Pero yo también quería aquí puntualizar algo que creo que es importantísimo, que es después de publicado la medición. Se nos olvida la medición de las métricas y de los impactos. Yo creo que todos tenemos que tener como pendiente siempre eso, porque es importante, para algunos son más importantes los impactos, para otros los números. A mí me parece que tanto el impacto como las métricas deben ser importantes, pero tenemos que medir, tenemos que tener ese resultado para poder evaluar el éxito e incluso aprender
de allí, porque esto es un tema bastante importante de todo este proceso de alianzas nacionales e internacionales, el aprendizaje y la medición de métrica e impacto nos permite a nosotros también aprender. Eso es lo que quería agregar. Gracias. Muchísimas gracias, César. Quisiera que la tercera pregunta invitara a Alejandro de 070 a reflexionar sobre un tema también que preguntan mucho en el caso de las alianzas, y es el dinero, el presupuesto. O sea, hemos pensado por qué hacer alianza, hemos pensado cómo armar los equipos, pero tenemos también que pensar en cómo dividir los presupuestos, no cuando ya hay un medio vinculado, sino cuando son varios medios. Y me gustaría un poco, a partir de experiencias concretas, Alejandro, que nos contara sobre esto, y cualquier otro panelista que quiera intervenir en esta parte es bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias y hola a todos, ¿cómo están? Yo antes quería decir una cosa súper cortica y es que, digamos, creo que hay una cosa muy importante con respecto a las alianzas y es que creo que están completamente instaladas dentro de la idea del periodismo independiente. Yo creo que la gran diferencia, una de las diferencias esenciales entre el periodismo independiente y el periodismo que podemos llamar mainstream o corporativo o como queramos llamar, es la idea de que nos miramos, nos colaboramos y trabajamos juntos. Es decir, yo creo que quienes tienen acá un medio y les pase esto de que en Colombia le decimos nos chivean, el scoop, ¿no? Cuando un medio saca algo antes que uno, si ven eso como una razón para sentarse y llorar en la esquina de la casa porque se les adelantaron y no como una oportunidad para agarrar el teléfono y llamar a esos colegas y decirles, venga, estamos haciendo cosas parecidas, hagámoslo juntos, digamos, está perdiéndose la gran oportunidad. Entonces, quería como decir eso que me parece clave. Sobre cómo armar un presupuesto sobre alianzas, creo que antes hay que tomar unas decisiones importantes y entender como unos puntos claves. Entonces, lo primero es saber por qué y con quién me junto. Y hay una regla que es muy tonta, pero que nosotros la usamos y es, nos juntamos con alguien que hace sensiblemente mejor algo que nosotros, pero que hace algo sensiblemente peor que nosotros, ¿no? Alguien que, o sea, donde realmente hay una conexión y un encuentro de cosas por hacer. Nos pasa mucho, por ejemplo, nosotros no solo nos unimos con medios, nos unimos mucho también como con centros de pensamiento, con ONGs, con fundaciones. Doy un ejemplo muy concreto y es un trabajo que hemos hecho con el Observatorio de la Democracia en la Universidad de los Andes de Bogotá, que parte de lo que hace es hacer el capítulo colombiano del Barómetro de las Américas, que es una gran medición que se hace en toda Latinoamérica, sobre visiones sobre la democracia. Cuando el observatorio hizo en el 2018 su último barómetro, no lo han podido volver a hacer por la pandemia, nos llamaron y nos dijeron, venga, tenemos estos resultados increíbles, buenísimos, sorprendentes, sobre las visiones específicamente de género en Colombia, y queremos que ustedes nos ayuden a divulgarlo de alguna manera. Pensamos en infografías, pensamos en no sé qué, y empezamos a ver eso, y por supuesto la propuesta del observatorio de cómo divulgarlo era aburridísima. Y lo bueno es que ellos mismos lo sabían, ¿no? Entonces nos dicen a nosotros, no sé, piensen en algo infográfico, visual, y después de ver los resultados y descubrir que eran resultados interesantes en términos estadísticos, pero un poco áridos en términos narrativos, nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué realmente puede haber en la alianza que sea beneficioso para ambos? Y en vez de hacer una cosa infográfica y de periodismo de datos, decidimos hacer todo lo contrario y hacer un podcast que se llama Contra todo pronóstico, que parte de una cifra del barómetro, pero que cuenta una historia, ¿no? Entonces es como tratar de convertir eso y es, digamos, ese autorreconocimiento entre las dos partes de ustedes son buenísimos haciendo algo que nosotros nunca vamos a poder hacer, que es hacer encuestas con rigor académico y estadístico sobre democracias en el país. Nosotros como medios, pues somos medios que el que más tiene acá tendrá 14 personas, no tenemos la capacidad ni el presupuesto tampoco de salir a un país entero a encuestarlo, pero sí de contarlo bien contado. Entonces yo creo que eso es como un primer punto muy claro. Entiendan qué es lo que ustedes hacen mejor que su aliado y entiendan qué es lo que ellos hacen peor que ustedes para que puedan suplir esas dos necesidades. Otra cosa que es importantísima es entiendan realmente cuál es el aporte. Y el aporte a veces, el aporte que hacen las dos partes, que a veces es simplemente económico, ¿no? A veces la alianza puede ser, por ejemplo, el observatorio, su aporte fue económico. Bueno, y el insumo, pues, de la encuesta, pero también era como, les entrego esto y nosotros les decimos, pero ¿qué más nos pueden dar? No puede ser solo esto. Entonces, además los volvimos asesores editoriales del podcast. Además los volvimos fuentes, mientras nosotros nos encargábamos de toda la producción, de la reportería, de la edición, de todo esto. Y todos esos aportes, digamos, uno comete el error, y eso es consejo para quienes están arrancando acá,
uno siempre comete el error de subestimar su propio trabajo y un montón de cosas que uno hace que son importantísimas y que para el aliado son como un misterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos pasa mucho que nosotros decimos como listo, y nosotros nos encargamos de la divulgación en redes y la estrategia de redes. Ah, bueno, buenísimo, y nunca lo cobramos, y le gastábamos tiempo, y le gastábamos vida, y en un momento dijimos como, pero un momento, esto es parte de lo que estamos haciendo, esto es parte de nuestro trabajo, y digamos, es el aporte que hacemos. Pónganle plata a eso, ¿no? Pónganle números, empiecen a cuantificar esos talentos que ustedes aporten y ayuden incluso al otro a tratar de cuantificar, ¿no? Tratar de decir como ustedes esto que nos van a poner, esto es plata, esto es especie, que eso es otra cosa que es importantísima también a la hora de pensar en un presupuesto en alianza. No todos los aportes son económicos, ¿no? A veces un aporte en especie, quiero decir, con la mirada, con la asesoría, con un insumo de investigación, es tan poderoso como entrar a la mesa con $1000. Entonces traten de jugar porque eso también aliviana muchísimo los presupuestos, ¿no? Entiendo lo que hace como una contrapartida en la que un presupuesto que ya empieza, saben como cuando uno empieza un presupuesto y el número empieza a crecer tanto que dice el sponsor nos va a decir que no, esto se está yendo a la porra, no nos van a dar tanto, empiezan a negociar qué se puede poner como aporte en especie, ¿no? Otra cosa importantísima también en alianza que tiene que ver un poco con esto es proyectar ganancias, ganancias entendidas de nuevo no únicamente como ganancias económicas, también hay ganancias simbólicas que son tan poderosas como las económicas. Es decir, nosotros hemos hecho alianzas única exclusivamente porque sabemos que nos va a ayudar a, digamos, poner a 070, la marca 070, el nombre 070 en lugares donde no habíamos estado hasta el momento. Un ejemplo cortico de esto, de cómo funciona. Por ejemplo, vamos a estrenar muy pronto un podcast con una periodista de muchísima trayectoria en Colombia que tenía un programa en un canal de televisión pública, se lo cerraron un poco de sopetón y yo automáticamente la llamé y le dije, ven, hagamos esto juntos acá, vente para acá, nosotros te ayudamos a hacer el podcast, tú te encargas de la producción, nosotros de la postproducción, vamos con la parte técnica del podcast, y sabemos que con esta alianza este show nos va a ayudar a hacer algo que para nosotros es clave y es volver a subir digamos, nuestro canal de podcast, que si alguien aquí está en asuntos de podcast sabe que tuvimos como un momento de gloria en la pandemia, cuando los platos empezaron a acumular por allá en la cocina y todo el mundo quería ver podcast. Todos creímos que habíamos llegado al momento de gloria del podcast y no, la gente después empezó como a dejar de lavar tantos platos y cayó un poco, entonces queremos volver a levantarnos allá y sabemos que eso es una alianza y eso es una ganancia en especie poderosísima, ¿no? Poder traer una persona que nos trae un público gigantesco a ver si levantamos ese podcast sin necesidad de una nueva cuarentena. Entonces, en ese proceso de encontrar ganancias, que insisto, no son solo económicas, busquen siempre la manera de que esas ganancias sean equitativas, aunque no sean iguales, ¿no? A veces no es como, listo, tenemos $10,000, 5,000 y quedamos. A veces puede que una parte gane más o gane menos digamos, en contable, en el bill metal, pero también existe la posibilidad de que haya una ganancia increíble para, por ejemplo, en alianzas con medios más pequeños. Nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos una alianza con un medio que se llama Manifiesta, que apareció hace muy poco, creo que no cumple el año acá en Colombia, pero es un medio feminista increíble, hecho por 3 periodistas, que están haciendo un trabajo, pero fabuloso. Y nos pasó esto, ¿no? De repente nosotros en 070 llevamos unos 3 o 4 años haciendo cubrimiento mensual de feminicidios y el conteo mensual de feminicidios en Colombia. Y de repente vimos que Manifiesta sacó una nota relativamente parecida a lo que estábamos haciendo y la regla. Cuando pasa algo parecido a uno lo que hace es coger el teléfono y llamar a esos colegas y decirle, venga, juntémonos, hagamos esto en conjunto. Lo hicimos, hablamos con Manifiesta, nosotros además conseguimos un presupuesto para poder cubrir en terreno los feminicidios. Entonces estamos en un proceso de colaboración en el que nosotros en 070 ya estamos, digamos, no sé qué tanto estén enterados de la situación del país, pero estamos un poco llenos de cosas. Entonces tenemos el equipo de periodistas absolutamente enfocadas en una cosa y estamos pudiendo colaborar con Manifiesta en la que nosotros ponemos el presupuesto, ellas hacen la reportería en terreno que nosotros, digamos, por pura ocupación no hemos podido, y estamos publicando juntos, ¿no? Yo creo que eso es un poder y eso ayuda muchísimo a Manifiesta, ¿no? O sea, las posibilidades, ustedes lo saben quienes están arrancados, las posibilidades de poder conseguir presupuesto para viajar a terreno cuando uno no ha cumplido el año es dificilísimo. Entonces, eso es clave. Perdón, que sé que me estoy demorando un montón, pero quería decir eso. Y quería decir
quería cerrar solo con una cosa que alguna vez le oía a María Teresa Ronderos, hablando justamente de alianzas, y era, sean muy flexibles, ella dice, nunca apliquen amor con látigo, eso es horrible, pero sí dejen todo por escrito, ¿no? El fantasma de las alianzas, sobre todo de las alianzas entre colegas, que nos conocemos, nos queremos, somos amigos, amigues, etcétera, siempre hay el fantasma literal del ghosting, ¿no? Como que de repente la contraparte desapareció, no hizo nada, o se comprometió en unas cosas que no se hizo, y si eso no está por escrito, como mínimo no hay forma de decirle como, bueno, ya dejemos así, y esto se acabó. Entonces también, así sea el papel simbólico, que es un papel simbólico, no tiene que ir a ninguna notaría, que lo selle un juez, ni muchísimo menos, pero un papelito, un documentico con 2 firmas, es una manera de compromiso. Y juro que ya para cerrar, perdónele que sé que me estoy extendiendo un montón, pero es que cuando me pongo nervioso hablo mucho. Quería hablar de una última forma de alianza que sucedió acá en Colombia, que yo creo que puede ser como una semillita de muchas cosas que pueden ocurrir por fuera, que es la Liga contra el Silencio. La Liga contra el Silencio es una alianza de 18 medios en Colombia, que nació con una idea y era poder contrarrestar una de las formas de censura más complicadas de medir, que es la autocensura. En Colombia sabemos que digamos, la herencia de violencia contra el periodismo pues, es altísima. Hemos bailado siempre en los 5 primeros puestos de peor lugar para hacer periodismo. La violencia en Colombia no solo es, digamos, como censura vía pauta, etcétera, etcétera. Estamos hablando de homicidios, de amenazas, de muchos periodistas exiliados, etcétera, etcétera. Y los efectos de esto después de, digamos, ya 50 años de este tipo de violencia ha desembocado en la autocensura, ¿no? De que los periodistas les da pavor hablar porque saben que pueden poner su vida en riesgo. Ocurre sobre todo en las regiones de Colombia, no en las ciudades donde estamos un poco más protegidos. Entonces nace la Liga contra el Silencio con la idea de que medios independientes que tienen, por la situación de privilegio en la que estamos, tenemos la capacidad de hablar de ciertos temas sin ponernos en riesgo, poder cubrir esos temas que están silenciados en el país. Esto, voy a resumir muchos años de trabajo de la Liga contra el Silencio, que empezó siendo 5 medios, ya son 18. Empezó a prenderse una alarma gravísima, y es que la Liga contra el Silencio se volvió como el juguete favorito de todos los sponsors y de todos los filántropos, porque era la joya. Es que no era inyectarle capital a un medio, era inyectarle capital a 18, ¿no? Entonces era una maravilla para mucha gente, pero por supuesto que empieza a ocurrir una cosa de, bueno, pero ¿y los medios? ¿No? O sea, nos están quitando a los clientes, nos están quitando a los sponsors. La liga ahora se está convirtiendo justamente a que el presupuesto que recibe la liga, que se lo debe justamente a la alianza y a los 18, se empiece a caer como cascada para la alianza, ¿no? Que empiece a caer como cascada a los 18 medios de manera equitativa. Entonces, solo esto para decir que, de nuevo, creo que si algo define al periodismo independiente y sobre todo el crecimiento rapidísimo en los últimos años del periodismo independiente, ha sido la noción casi radical de trabajar en conjunto, de mirarse, de trabajar, de mirar, de encontrar maneras. Entonces yo sé que no contesté del todo la pregunta sobre cómo armar un presupuesto, pero creo que la respuesta, que es la respuesta más fácil siempre dar, es como depende, ¿no? Cada caso exige formas diferentes, y creo que la adaptabilidad y la flexibilidad es clave siempre y cuando haya absoluta transparencia de parte y parte, ¿no? Como que se sepa qué es lo que se pone sobre la mesa, qué es lo que se está negociando, cuáles son las ganancias que uno espera, y ahí es que empieza ya el juego del Excel, que ya todos más o menos vamos aprendiendo en la vida. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo creo que sí respondiste y que nos pusiste a pensar mucho más allá del juego del Excel en todos los elementos que tenemos que tener en cuenta para hacer esos presupuestos, los tangibles, los intangibles. Sí. Y quisiera pasar un poco a la pregunta final, que tiene mucho sentido en un webinar que se incluya dentro de un programa como Velocidad, que es sobre el fortalecimiento del modelo de negocio de un medio. O sea, ¿cuál es la relación entre las alianzas y cómo se puede fortalecer el modelo de negocio de un medio a partir de las alianzas? Ahí quisiera un poco que reflexionáramos con algunas ideas muy concretas cada uno. Voy a empezar con Isabela. Claro, yo solo quería agregar a lo de Alejandro, que cuando él hablaba de tiempo o cosas intangibles, el tiempo es dinero, todo es dinero. Entonces, como que hay que hacer un ejercicio financiero de cuánto vale eso intangible, ese reconocimiento, esa nueva audiencia. Porque al no valorizarlo, vamos a
perder dinero. En ese proyecto, así sea muy chévere, no va a resultar viable económicamente. En cuanto a tu pregunta, Ela, yo puedo hablar como con un caso específico de EGK. En el 2020, el tema de las alianzas nos significó el 10% del presupuesto, que no es poco. Tomando en cuenta que EGK tiene 8 patas del modelo de financiamiento, tiene un estudio, tiene una escuela, tiene grants, tiene publicidad, tiene la membresía, etcétera, etcétera. Las alianzas representaron un 10% y claramente llega a formar parte. Y lo importante es que llega a financiar directamente a la redacción, ¿no? Porque los otros son, o sea, es el modelo completo y un poco cómo se va, yo no soy la financiera por suerte, pero cómo se va sumando, gastando, etcétera. Pero sí es sumamente importante, porque estoy diciendo que es dinero en efectivo, porque obviamente, como le decía Alejandro, también hay otras formas de retribución que no son necesariamente económicas y dinero, pero contribuye absolutamente, porque es, como dije, plata que entra al medio y que permite a veces hacer cosas que con el presupuesto del medio específico no se puede, sino que hay que contratar a una persona más o una herramienta o alguna cosa, o lo que alguien mencionó, los viajes. Los viajes son muy caros. O sea, yo me acuerdo en Tierra Resistente me tuve que ir a una comunidad que me tardaba 24 horas en llegar, o sea, fue muy costoso y eso no se puede hacer sin ese tipo de alianzas, sin ese tipo de apoyos. Entonces, definitivamente, al saber cómo hacerlo y con este orden y todas las cosas que hemos hablado, sí representa una pata importante en el financiamiento. Mi recomendación es que no sea la única, obviamente, ¿no? Porque nunca debería haber una sola de nada, entonces sí tomarlo como ese ingreso que no es menor, o sea, no lo subestimo. Muchísimas gracias, Isa. Yo creo que el mantra de Sembramedia es diversificar, 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 diversificar. No sé, Carlos Eduardo, si quieres añadir acá, ¿cómo podría aportar a la sustentabilidad de un medio o de un espacio como Conectas las alianzas? No, me siento muy satisfecho e identificado con lo que ha mencionado Alejandro e Isabela, de valorar, digamos, los aportes más allá de la cochina plata, ¿no? Siempre que se habla de sostenibilidad, parece que fuera dinero, 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 ¿sí? Y los demás aportes pueden ser sustancialmente mayores, incluso cuantificados si uno los monetizara, ¿sí? Les quiero contar allí el ejemplo, digamos, del piloto de Conectas que fue en el año 2012. Ahí lo estoy compartiendo en el chat. Nosotros quizás fuimos de los pioneros en su momento con la silla vacía de hacer campañas de crowdfunding para buscar recursos. En ese momento era el piloto nuestro sobre qué significaba una historia transnacional, en fin, etcétera. Y estábamos buscando un recurso preciso para la traducción de un especial que estábamos desarrollando, una investigación en la frontera entre Brasil, Bolivia y Perú, sobre la vía que habían construido los brasileños para salir al Pacífico. Entonces hicimos esta campaña. La idea era no tocar para nada gente nuestra, gente cercana, digamos, en contravía de lo que obviamente debe hacer uno en este tipo de campañas, pero era lanzarlo a la audiencia para ver qué tanto éxito tenía, ¿sí? Además de que superamos la meta, digamos, todos los que han hecho campañas de recolección de fondos saben que no es nada sencillo y es súper demandante, ¿sí? Por eso solamente hemos hecho una y no hemos vuelto a hacer más. Requeriría, digamos, un equipo permanente allí. Pero el mayor aporte que tuvimos allí fue un día, en esa época yo estaba en Estados Unidos y recibí una llamada de alguien que me dice, oye, ¿hay alguien interesado en el tema? Y yo le dije, bueno, pues, ¿qué aporte, no? O sea, $20, $30, todo sirve, ¿sí? Dice, no, es que es un documentalista y que él le interesa lo que están haciendo. Le dije, bueno, yo estoy en Nueva York, pues dime en qué momento podemos encontrarnos. Me dice, no, él está justo en Nueva York, nos encontramos al día siguiente y de una manera muy sencilla coordinamos para que él nos acompañara a un viaje que teníamos a la selva durante una semana, donde él aportó su tiquete aéreo, aportó todo su trabajo, nosotros aportamos el hospedaje en la selva, que todos sabemos cuánto vale el hospedaje en la selva, ¿sí? Y obviamente la realización conjunta, digamos, o sea, el trabajo de Thomas Morosek en ese momento, digamos, fue sustancialmente mucho más valioso de lo que significó la propia campaña de crowdfunding, ¿no? También de los backers en ese momento, los patrocinadores, se generaron unas alianzas y unos conocimientos de gente que
de otra manera nosotros no hubiéramos accedido a ellos, que se interesaron por ese proyecto en ese momento, y eso va generando unas ganancias adicionales. Entonces, yo creo que en términos de sostenibilidad, digamos, quitar el signo pesos o el signo Bitcoin ahora de nuestras mentes siempre es algo que nos ayuda para no pervertir variables fundamentales de la colaboración como es la solidaridad y una fundamental que es la generosidad, ¿sí? Siempre que haya colaboración, tratemos de establecer modelos gana-gana, ¿sí? En América Latina, por razones culturales, no sé, por lo que sea, pues eso siempre hay alguien tirando para su lado, o sea, hay gentes que se meten en las redes solamente para sonsacar información, hay gente que a la hora de atribuir, en fin, etcétera, digamos, la generosidad debe ser algo que invada de manera permanente la cotidianidad del trabajo colaborativo, ¿no? O sea, y no necesariamente gana-gana es mitad y mitad, ¿no? O sea, como alguna vez la persona de talento humano nos explicaba al interior de Conectas, ¿no? O sea, probablemente cuando uno uno tiene una naranja y uno dice, no, yo lo que quiero es mitad y mitad y eso es lo equitativo, no, probablemente hay alguien que le interesa más la cáscara que el jugo y otro que le interesa más la fibra, ¿sí? Entonces, es encontrar las fórmulas que sean recíprocas, que sean generosas, generosos en el trabajo, generosos en los tiempos, generosos en la empatía, generosos en la atribución y generosos en poder realmente compartir al máximo para que esas alianzas sean mucho más allá de un solo golpe. Entonces, muy identificado con los que me antecedieron en esa reflexión. Muchísimas gracias, Carlos. César, ¿quisieras añadir algo desde la experiencia del Pitazo? Y te cierro con Alejandro. Recuerden que vamos a tener una sesión con Natalie Van Hooser donde vamos a poner en práctica algunos de los conocimientos sobre los que hemos debatido acá. No se la pierdan. Empezamos en 7 minutos. Bueno, como lo dije al inicio, nosotros tuvimos el inicio fue precisamente buscar la sustentabilidad a través del área comercial. Y esto ha ido convirtiéndose cada día más en una alianza editorial. Una alianza editorial donde los recursos que obtenemos los distribuimos de una forma justa, y de ese gran pote que logramos constituir de los ingresos que obtenemos en esa alianza, se reparten entre los 3 medios y el personal de los 3 medios que están involucrados en cada uno de los proyectos. Y esto, por supuesto, es un elemento importante, sobre todo en un país como Venezuela, donde en estos momentos tenemos tantos obstáculos para encontrar anunciantes, y el encarecimiento de la vida es constante y, por supuesto, la gente, nosotros, todos tenemos necesidades que cubrir. No obstante, también valoro lo que decía Carlos Eduardo, y entre estos aspectos de ganancias de las que generan estas alianzas está sin duda alguna el aprendizaje de trabajar temas, investigaciones, andar en proyectos con esta visión compartida, pero desde diferentes puntos de vista, que por supuesto ayuda a ese aprendizaje que es un elemento no cuantificable en cuanto a lo que ingresan a las cuentas o a lo que se puede invertir, pero que queda como un sustento de las organizaciones que formamos parte de la alianza. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Quieres cerrar con los aprendizajes de 070? Estamos hablando sobre cómo las alianzas pueden fortalecer los modelos de negocios existentes en los medios o incluso apuntar a nuevas vías. Yo voy a decir, juro que cortico, 4 cosas. Lo primero es, digamos, 070 se ha basado desde siempre en las alianzas. Y no solo cuando incluso ni siquiera pensábamos en tener un modelo de financiamiento y éramos un proyecto chirriquitico enano, lo primero que tratamos de hacer fue ver cómo las historias que estábamos haciendo y que estaban leyendo básicamente mi mamá y quien entonces era el director
la mamá de quien entonces era el director de la revista, que es Lorenzo Morales. O sea, cuando llevábamos semanas publicando, lo primero que hicimos fue llamar a los colegas a decirles, venga, republique, lo único que les pedimos es como pongan que publicaba originalmente en 070, de pronto en Res, y eso nos hizo crecer por lo menos en audiencia durante el primer año o algo así. Otra cosa es, actualmente el modelo financiero de 070 también está basado casi que en un 80% en alianzas. Nosotros rápidamente, este lo conoce además súper bien Isabela, que nos ayuda un montón en armarlo por fin, de verdad. Básicamente lo que tenemos, por decirlo de la manera más rápida, es una agencia de contenido para terceros, ¿no? Un lugar, a nosotros nos buscan para que contenidos difíciles de explicar puedan ser traducidos a grandes historias periodísticas y grandes historias que tengan impacto y se puedan comunicar mejor. Creo que un cambio de chip importante para nosotros y fue dejar de pensar en clientes, sino pensar en aliados, ¿no? Y ahí cambia, ¿no? O sea, es una relación diferente la del cliente, que entonces uno le dice y le devuelve, y le dice que lo que queremos, y es que la marca, y es que no sé qué, y uno, bueno, hágale y sáquelo y ya, y no importa, y edite por quinta vez ese video, y acordémonos que para la próxima, después de la cuarta editada, empezamos a cobrar porque esto está haciendo demasiado. Entonces, cuando hay este cambio de ideas en las que ya no es un cliente al que uno le tiene que entregar un producto, sino un aliado en el que hay como un eje compartido, la cosa cambia y el trabajo es mucho más fluido y mucho más sabrosito. Entonces, eso, piénsenlo así, busquen aliados siempre más que clientes. Otra cosa que creo que es clave también es, creo que cuando hablamos o cuando tratamos de ver a la industria del periodismo independiente, esa industria no es un archipiélago, ¿no? No es un montón de islitas por ahí regadas, sino un tren al que uno se tiene que montar y en el que vamos todos juntos, ¿no? Entonces, busquen la manera siempre de encaramarse a ese tren y es alzando la mano, o sea, es gritando, es pidiendo la parada, es lo que sea. No monto mucho en tren porque en Colombia no lo hay, debía haber dicho otra metáfora, pero traten de entender que no, o sea, que esto no, aquí no hay competencias. Quien esté pensando todo en clave de competencia se está quedando en su isla de archipiélago y se le está pasando el tren. Y por último, creo que lo más importante, insisto, para poder empezar a hacer alianzas es entiendan cuál es su superpoder y créanselo y véndanlo como nada en la vida, ¿no? Y busquen otra palabra que es clave a la hora de pensar cómo crear alianzas, es piensen en su singularidad. ¿Qué es lo que ustedes hacen muchísimo mejor que el resto? Que eso significa que hay un montón de cosas que de pronto no las hacen tan bien. Y eso también es clave para poder una alianza, ¿no? Venir con necesidades, uno trae las dos cosas, el superpoder y las necesidades. Pero créanse su superpoder y hagan como el trabajo psicoanalítico del medio, no de ustedes, pero sí del medio de decir, ¿qué es lo que aporto yo? ¿Cuál es mi voz poderosa y qué es lo que realmente me hace interesante para que o un medio más pequeño o un medio más grande quiera juntarse conmigo, o un centro de pensamiento gigantesco, o la Open, o Soros, o quien quiera, entienda uno qué es lo que ofrezca, pero ustedes son, digamos, uno como medio es quien tiene que entender perfectamente su superpoder, y si todavía no lo tienen claro, invéntenselo y aplíquenlo, porque es que es la única manera, ¿no? Uno no llega con buenas intenciones y ganas de trabajar únicamente, porque esas las tenemos todos. Entonces, eso. Y la última, ya para cerrar, es como, acuérdense cuando ustedes eran también los que iban colgados en el tren y todavía no les habían dado puesto en el tren, apoyar a otros medios que apenas arrancan es una manera también de hacer que el tren vaya más rápido. Entonces, eso. Todo más cortico. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando sobre alianzas y proyectos colaborativos. Vamos a tener una segunda parte de esta sesión con Natalie Van Hooser. Agradezco a los panelistas, agradezco a todas las personas que se han conectado, y el video estará disponible para su consulta después cuando lo subamos a nuestra plataforma. Les agradezco a todos por estar y paso a Naimit y Natalie para la segunda sesión. Muchas gracias, Ela, y a los panelistas y participantes por toda la conversación. Vamos a pasar ahora, como decía Ela, a hacer un ejercicio interactivo donde Nat nos va a compartir una presentación y a bajar un poco las ideas que estuvimos charlando, y después nos vamos a ir a salas privadas en grupitos para bajar un cuaderno, este ejercicio práctico. Nat, ¿querés presentarlo vos? ¿Puedes compartir pantalla? Sí, puedo compartir pantalla. Bien, gracias, Nay. Bueno, bienvenidos a todos acá.
Soy Natalie Van Hooser, embajadora de Sembra Media en los Estados Unidos, donde busco medios digitales independientes en español acá en el país. Y hoy vamos a hacer una sesión interactiva sobre este tipo de alianzas y colaboraciones y las cosas que pueden pensar en grupos pequeños haciendo un diagrama de alianzas. Entonces tengo una presentación breve de 10 minutos y después tenemos como 15 minutos en grupos y en total esta sesión interactiva va a durar media hora. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, para comenzar, además de ser embajadora de Sembra Media en los Estados Unidos, también trabajo como periodista bilingüe en inglés y en español en la emisora local de la radio pública NPR, National Public Radio. Y con eso tengo experiencia en alianzas, además de trabajar antes en el Centro Internacional para Periodistas en sus programas de Latinoamérica. Entonces, con todo eso, he visto lo poderoso que puede ser este tipo de colaboraciones, ¿no? Entonces, para comenzar, la pregunta central es por qué formar alianzas y trabajar en proyectos colaborativos. Y sé que nuestros panelistas de hoy han platicado un poco sobre eso ya y han compartido experiencias súper útiles, pero esencialmente te permiten producir proyectos que requieren de algún tipo de recurso, expertise o fondos que no tendrías sin este socio, y también, como hemos platicado, también hay mayor alcance y otros beneficios, ¿no? Entonces vamos a algunos ejemplos, ¿no? Porque cada alianza es distinta, ¿no? Así que podemos platicar sobre alianzas y ejemplos para entender eso un poco mejor. Y lo voy a compartir mi propia experiencia en KUNR Public Radio en asociación con Noticiero Móvil. Es un medio digital bilingüe de la Universidad de Nevada acá en Reno, en el norte del estado de Nevada. Estoy radicada en Reno, Nevada. Así que con eso hacemos contenido en conjunto y no es una colaboración financiera en sí, porque producimos contenido en inglés con el equipo de la radio pública y en español con Noticiero Móvil. Entonces, con eso estamos trabajando juntos para producir contenido. Y tiene que definir las cosas que ayudan todas las partes de la colaboración, todas las organizaciones. En este caso, la radio de KUNR no puede producir tanto contenido en español sin el apoyo de Noticiero Móvil, y como medio universitario, Noticiero Móvil puede crear más contenido con mayor alcance publicando este contenido con KUNR. Entonces, eso es lo que tienes que definir con este tipo de colaboraciones. Y un ejemplo es, hemos llevado esta alianza al siguiente nivel con eventos virtuales en este año de pandemia que hemos tenido, y con eso trabajamos con otras organizaciones como el Facebook Journalism Project para financiar el trabajo de los periodistas, ¿no? Y America Amplified son organizaciones que apoyan a organizaciones periodísticas y quieren apoyar la libertad de expresión y cosas así. Y las otras organizaciones acá que pueden ver como Latinos de Nevada, The Nevada Independent en español, y This is Reno, ofrecen apoyo en los eventos, produciendo contenido y organizando el evento, moderando la charla conmigo. Entonces, esto es un poco de la dinámica y puedes ver cómo todas las colaboraciones no son necesariamente con financiadores o con otros medios. Hay una gran variedad, ¿no? Entonces, antes que vamos a la sesión interactiva, solo quiero comentar algunas cosas más, como que
que puedes buscar alianzas con otras organizaciones que no tienen que ver con el periodismo, como organizaciones de tecnología que ayudan con herramientas para periodistas, o en algunos casos las embajadas en varios países, como las embajadas de los Estados Unidos en países de Latinoamérica, tienen interés en financiar y organizar eventos y talleres y cosas así en conjunto. Entonces puedes ver más allá que ejemplos periodísticos. Bueno, y ahora vamos a pasar a explicar la sesión interactiva, ¿no?, que tenemos para hoy. Y es que antes de pensar, vamos a dividir el grupo en varios grupos pequeños que van a analizar alianzas distintas, pero todos pueden pensar en, debes enviar una propuesta para iniciar una alianza o una colaboración, y deben crear un acuerdo, como en inglés lo llamamos Memorandum of Understanding, un MOU, y cómo van a dividir el trabajo y los costos, porque como nuestras panelistas de hoy han comentado, no es, todo no es dividido igual, ¿no? Así que debes desarrollar un presupuesto para definir estas cosas, o para solicitar fondos de otras organizaciones para una colaboración. Y si van a escribir reportes con novedades e impactos, cómo van a colectar estos impactos y quién va a escribir y enviar estos reportes. Entonces, estas son algunas cosas claves para platicar en el evento de hoy. Entonces, para nuestra sesión voy a compartir este enlace en el chat antes de dividir los grupos, y ustedes van a hablar en grupos pequeños para analizar diferentes tipos de alianzas y colaboraciones y crear un diagrama de alianzas. Y tengo un ejemplo acá que está ya en el documento, está al final. Entonces he hecho un ejercicio así con nuestra alianza en la radio con el medio bilingüe de Noticiero Móvil, y cómo puedes pensar en las diferentes áreas de quién va a publicar el contenido, si ambas organizaciones van a publicarlo, cómo van a dividir el trabajo de hacerlo, quién va a crear contenido para las redes sociales, y quién va a pagar los que están trabajando en las diferentes etapas del proyecto, y si es una colaboración de contenido, quién va a financiar el trabajo o cómo vas a dividir esta parte. Entonces, este es el ejemplo, pero ahora voy a dejar de compartir pantalla para que estamos entrando al documento. Entonces, les paso el enlace ahora mismo en el chat. Aquí está. Entonces, con este documento hay algunas instrucciones al principio, y después van a ver que los grupos diferentes, vamos a tener 6 grupos y tenemos 5 temas, así que un grupo va a elegir el tema que quieren hacer que otro grupo está haciendo, y van a tener 15 minutos para crear sus propios diagramas y conversar en grupos pequeños sobre sus ideas principales y preguntas de trabajar en una alianza así, porque tiene como grupo 1 va a formar una alianza con otra organización financiadora que apoya a medios periodísticos. También otro grupo va a pensar en cómo trabajar con un periódico tradicional grande, otro con un medio independiente digital pequeño, otro con un negocio de tecnología que ofrece herramientas para periodistas, y otra que es un medio similar al tuyo que ofrezca distintos tipos de cobertura. Como ejemplo, tu medio es fuerte en video, pero puedes aliarte con un medio fuerte en podcast. Entonces es más pensar en estas cosas, y no hay respuestas correctas, pero la idea es empezar a pensar en todos los detalles, las dinámicas de un trabajo así. Así que esto es básicamente el ejercicio, y ustedes van a recibir una notificación cuando vamos a reunir
en un grupo grande al final para platicar sobre las ideas grandes de cada grupo, y cada grupo va a elegir un embajador para platicar sobre las ideas centrales de tu grupo. Así que si tienen preguntas, también tenemos el chat para ayudarles y ustedes van a recibir una asignación. Entonces, gracias y nos vemos prontito.